Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Hoy vamos a hacer este punto. Es un punto de rombitos que nos recuerda mucho al encaje del punto tunecino, pero lo vamos a hacer solamente con ganchillo. Fíjate qué bonito queda como en realce en la parte frontal del trabajo, como suspendido. Lo he hecho con diversos hilos. Este es un algodón suave, o es para una aguja del 3,5, creo, sí, del 3,5, y aunque lo he hecho con un hilo fino, siempre nos da una rigidez particular. Es un punto que es bastante rígido porque, como verás ahora, vamos intercalando filas y suspendiendo los puntos de un lado a otro, con lo cual la parte de atrás es siempre lisa y la parte de delante trabajada, y nos da es bastante fuerte, lo que lo hace ideal para bolsos o neceseres. En este otro trabajo que te muestro aquí más avanzado, que en realidad es el proyecto que vamos a hacer, el próximo que vamos a trabajar en el canal, como ves, el punto queda muy bonito a una sola cara, pero no te quiero enseñar más porque este es el próximo proyecto que subiré al canal y que no quiero mostrártelo todavía, solo para que veas un poquito cómo quedan diferentes texturas. Muchas gracias por suscribirte si aún no estás suscrita, y sobre todo por tu like también, porque eso me hace seguir adelante. Y si me buscas en redes sociales, en Facebook o en Instagram como Querer es Tejer, irás viendo el paso a paso de todos los vídeos que yo voy a ir preparando. Por ejemplo, este vídeo empecé a enseñarlo y como os gustó decidí hacer el punto. Iniciamos este precioso punto con un nudo deslizado y montamos una cadena que tiene que ser de número impar. Yo para esta muestra voy a hacer una cadenita de 23 puntos cadena, siempre que sea impar, ¿de acuerdo? Una vez tienes montada tu cadena impar, dependiendo de la labor que tú quieras hacer, levantas un punto cadena adicional para empezar a trabajar en puntos bajos. Esta es la única vez que vamos a levantar un punto cadena adicional para trabajar en puntos bajos, en la fila 1. ¿Vale? Ahora te voy a explicar cómo en las restantes filas no levantamos punto bajo, o sea, punto cadena para empezar el punto bajo. Hacemos de esta manera la fila número 1, que serán 23 puntos bajos, y aquí ajustamos el nudo deslizado y ya tenemos acabada la primera fila. La primera fila son solo puntos bajos, pero en la siguiente no vamos a levantar el punto cadena adicional, sino que fíjate, vamos a ir directamente al primer punto que nos viene ya en la fila 2, y ahí vamos a entrar la aguja sin levantar ese punto cadena y vamos a hacer esos 23 puntos cadena puntos bajos, hacia el otro lado, ¿vale? En todo el trabajo vamos a actuar así, es decir, ya no vamos a levantar más puntos cadena para hacer los puntos bajos, sino que directamente vamos a ir haciendo los puntos bajos en cada uno de los puntos. Esta fila número 2 pues es 23 puntos bajos nuevamente hacia el otro lado. Acabas aquí en el último punto y haces tu último punto bajo, 23 puntos bajos. Esta fila 1 y esta fila número 2 solo se hacen al principio del trabajo. Ahora vamos a empezar ya lo que es el patrón del punto, ¿vale? Fila 1, fila 2, puntos bajos. Ahora giramos la labor y vamos a empezar con el patrón. En la fila número 3 lo primero que vamos a hacer es hacer un punto bajo, aquí donde nos pertoca, en la línea esta de aquí, en la siguiente fila, un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto bajo, pero lo vamos a clavar en la fila de abajo. Aquí tenemos la fila que hemos trabajado, la 2, nos vamos a ir a la fila 1, aquí en la fila 1. ¿Ves los puntos bajos que hiciste en la fila 1? Pues justo debajo de esos puntos bajos, ahí insertas la aguja en el correspondiente al 2, pero de la fila de abajo, tiras del hilo hacia arriba y ahora sí cerramos como si hicieras un punto bajo, pero estirando el hilo. De esta forma tenemos aquí ya 2 puntos bajos y correspondería hacer ahora un punto bajo arriba, esta es la secuencia, un punto bajo en la fila y otro punto bajo debajo, es decir, en el punto bajo que corresponde a la fila número 1. Subes el punto, punto bajo y vas siguiendo así la secuencia, un punto bajo en la fila en la que estás trabajando, en esta fila 3, y un punto bajo debajo en la fila en el punto bajo de la fila número 1 que hiciste, ¿vale? Es por eso que este punto queda tan fuerte siempre, tan rígido, y es porque como vamos sobreponiendo los puntos de arriba abajo, ahora lo irás viendo, da una rigidez especial. Bien, pues la secuencia en esta fila número 3 es la siguiente, la que estás viendo, y no tiene más misterio, son todo el rato puntos bajos, uno clavado en la fila que te toca y el otro debajo, en el punto bajo
de debajo. Bien, así estamos formando ahora el entramado del punto de rombo debajo, uno encima y uno debajo. Como ves, es un punto bajo, pero que extendemos el hilo. Clavamos ahí, subimos y extendemos el hilo. Y esta es la secuencia de la fila número 3. Extender y punto bajo en el siguiente. No te tienes que saltar ningún punto. Si te fijas, el punto extendido arriba forma su cadenita. Está sustituyendo al punto que no trabajamos en la fila de arriba, pero en realidad estamos haciendo todos los puntos. Debajo, subes el hilo y haces tu punto bajo. Y luego el siguiente punto bajo al lado. Vale, esto es muy importante. Cada fila tiene que acabar igual que empezó. Recuerdas que la fila la empezamos con un punto bajo. Esto es importante para que no te pierdas. Un punto bajo y un punto alargado. Pues acaba igual. Un punto alargado y un punto bajo. Igual, pero a la inversa, claro, porque estamos acabando. ¿Vale? Esto es para que te vayas guiando. Las filas siempre acaban y empiezan igual. La fila 3 empezó con un punto bajo y un punto alargado, pues acaba con un punto alargado y un punto bajo, 1, ¿vale? Esto vas a ver ahora poco a poco cómo vamos a ir cambiando la dinámica porque son rombos que se intercalan. Esa parte que hemos hecho es la trasera, la delantera está aquí, es esta de delante. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar los rombos. En la fila número 4 vamos a hacer lo siguiente. Ten atención a las filas porque ahora ya vamos a ir repitiendo el patrón. La fila número 4 es un punto bajo y 2 puntos bajos en la fila que nos toca, 2. Y ahora, fíjate, en estas V's que se han formado aquí, tomamos la lazada externa y la lazada interna de la V siguiente. Coges el hilo, lo pasas por debajo y aquí haces un punto bajo. Este punto bajo sustituye al punto bajo que harías en la parte de arriba. Y ahora la secuencia es un punto bajo arriba, siempre es un punto bajo arriba y otro punto haciendo algún trabajo en las partes de debajo. En este caso, ahora aquí, lazada con lazada, coges el hilo, lo pasas por debajo y punto bajo. Esa cadenita de ahí te está sustituyendo al punto bajo que no trabajas y ya estamos empezando a formar los rombos. En el siguiente punto, un punto bajo. De nuevo, lazada externa con la interna del siguiente, de la V que hemos formado cuando hemos hecho esos puntos alargados. Siempre esta con esta, pasas por debajo, formas aquí el punto bajo que sustituye al que no clavas en la fila y vuelves a clavar en la fila, punto bajo. De nuevo, esta con esta, pasas por debajo, punto bajo. Y aquí, en el siguiente punto, punto bajo. Siempre vas a tener 23 puntos. Bueno, yo he hecho 23, los que tú hayas hecho en número impar. Pero siempre tienes que tener el mismo número de puntos. Es indiferente que estemos haciendo el punto bajo tomando como ahora las 2 lazadas, que estés haciendo el punto bajo tomándola, o sea, clavando aquí arriba como estamos haciendo ahora. Los puntos siempre tienen que ser los mismos, por lo tanto te recomiendo que si estás empezando con este punto que cuentes alguna de las filas para que te cerciores de que estás haciendo siempre los mismos puntos. Es un punto completamente rectangular, o sea, matemático. Hay 23 puntos en el inicio y siempre tenemos que tener 23 puntos. Tomados de la forma que sean, como ahora lo estamos haciendo, enlazada o tomando en punto extendido por detrás, pero siempre vas a tener que tener 23 puntos. Llegamos aquí al final, cogemos la última lazada de cada una de las V's, hacemos un punto bajo. Entonces recuerda, empezamos con 2 puntos bajos, pues acabas con 2, 1 y 2. Esto es importante que lo memorices porque siempre así no te dejarás ningún punto. Si has empezado con 2 puntos bajos, acabarás con 2 puntos bajos. Esta es la primera cara de la primera cara de la cara buena, esta es la trasera. Ahora nos vamos de nuevo a la cara trasera y vamos a fijarnos en la fila número 5. Recuerda que en la anterior hicimos un punto bajo y luego un punto alargado. Pues ahora para intercalar, ¿vale? Iniciamos con el punto bajo alargado. En la otra hicimos un punto bajo y un punto alargado. Pues en esta fila 5 vamos a empezar ya con el punto alargado para intercalar. ¿Y dónde lo vamos a clavar? Mira, aquí,
en el punto bajo de la fila de debajo, no en la que estamos, sino la de debajo. Insertas aguja, coges el hilo y subes. Aquí haces un punto bajo y ahora nos tocaría el punto bajo. Siempre la secuencia es un punto bajo en la fila que corresponde y otro abajo. En este caso ahora, fíjate que es importante, aquí vas a ver el truco de este punto tan bonito. Entre estos dos puntos extendidos, entre este y este, aquí tienes un punto bajo. ¿Lo ves? Este punto bajo de la fila de debajo. Ahí es donde tienes que clavar. ¿Vale? Es importante. Fíjate, cuando gires la labor te vas a dar cuenta que tienes que estar atravesando el rombo que hemos formado en la cara delantera. Subes tu punto y haces un punto bajo. Bien, ahora de nuevo un punto bajo en el punto que corresponde, en la fila que nos corresponde, y entre los otros dos puntos que hicimos debajo, ahí en ese puntito bajo de la fila de debajo, ahí insertas y fíjate, vas a caer justo en el centro del rombo de la cara buena. Esta es la cara frontal. Al principio, si no lo tienes muy claro, ve girando la labor para darte cuenta de que estás haciéndolo bien. Luego ya verás que es súper rápido, intuitivo y que ya lo vas a ir haciendo cada vez más fácil. Un punto bajo arriba en la fila que corresponde y así vamos intercalando. Y ahora un punto bajo, ¿dónde? En el punto bajo de esta fila, ahí. Y con el dedo puedes ir tocando, ¿vale? Para que te vayas guiando al principio. Vas tocando el rombo para darte cuenta que estás atravesando el rombo en ese punto bajo. Pero no tiene mayor pérdida, es el punto bajo que está entre medio de los otros dos puntos extendidos que hicimos en la fila trasera anterior. ¿Vale? Aquí tenemos la fila trasera, hicimos estos dos puntos en el medio, en el centro, en este punto bajo de ahí, insertas, coges el hilo y ves, estás atravesando el rombo. Al atravesar el rombo es de la manera en que hacemos este punto tan bonito. Levantas y punto bajo. Recuerda que siempre tienes que tener los mismos puntos, así que ve contando si quieres. Aquí, en el punto bajo, entre los dos puntos extendidos, ahí haces tu punto extendido. De esta forma intercalamos los puntos extendidos y de esta forma se intercalan los rombos, porque si no nos quedarían más simétricos, si no es un punto que intercala, ¿vale? Ve guiándote con el dedo, sube tu punto y aquí vas haciendo un punto bajo arriba y un punto bajo en el punto bajo que está entre los dos puntos extendidos de la fila trasera anterior que hicimos. Tan sencillo como esto vas acabando con de esta forma la secuencia. Un punto bajo encima, un punto bajo alargado en el punto bajo de la fila de debajo. Este punto bajo es muy importante, que al principio te cerciores de que está atravesando el rombo que está en la parte delantera. Bien. Y de nuevo, como te decía, las filas tienen que acabar y empezar igual. Si recuerdas, empezamos haciendo un punto alargado, ¿verdad? Empezamos ya la secuencia con el punto alargado sin hacer ningún punto bajo en el inicio. Pues vamos a acabar igual. Vamos a acabar con un punto alargado, es decir, aquí en la parte donde está el punto bajo de la fila de debajo, insertas y haces tu punto alargado. Acabas la fila igual que empezaste. Giramos la labor y aquí fíjate, ¿ves? Cada uno de esas inserciones en los puntos bajos nos ha ido atravesando el rombito que teníamos en la cara frontal. ¿Vale? Es tan sencillo y ya verás que luego cuando lo vayas haciendo es muy intuitivo. La fila número 6 nos empieza con la V, esta que hemos formado desde atrás en el inicio, ¿ves? Antes la habíamos dejado hacia el lado y ahora ya empieza aquí. Por tanto, lo que hacemos es un punto bajo en la fila número 6, solamente uno, y ya iniciamos con el enlace de las hebras de cada una de las V's que hemos formado por la parte de detrás. Ahí hacemos nuestro punto bajo y luego, como siempre, un punto bajo encima. Ahora otro punto bajo enlazando las dos hebras. Este punto bajo sustituye al punto que haríamos en la fila, pero en ningún caso
dejas de tener las cadenas que tenías en un principio, ¿vale? Siempre vas a tener que tener el mismo número de cadenas arriba, sea que el punto abajo lo haces aquí o sea que el punto abajo lo haces enlazando, como ahora estamos haciendo las V's que hemos formado. Y de esta forma es como se van formando los rombos. Este es el patrón y ahora ya verás que va a ser todo el rato ir repitiendo. Realmente es muy sencillo porque son todo puntos bajos. Lo único que tienes que tener muy claro es cuando la fila empieza cuando estamos en la parte de delante, cuando empieza con un punto bajo o con dos puntos bajos, y cuando estamos en la parte de detrás, cuando empieza con un punto bajo y un punto alargado, o cuando empieza solamente con el punto alargado y después ya el punto bajo. También es importante que recuerdes que en ningún caso, aunque estamos haciendo puntos bajos, levantamos punto cadena, que clavamos directamente. Esto nos da un acabado mucho más rectangular y mucho más bonito en el trabajo. Pues así seguimos, un punto bajo en la parte de arriba y aquí tenemos la última V que hicimos, cogemos las dos hebritas, las unimos y verdad que empezamos con un punto bajo, pues acabamos con un punto bajo. Igual que empezamos, acabamos, siempre guíate por ello, ¿vale? Y ahora giramos y vamos a hacer la fila número 7, pero que en realidad lo que estamos haciendo ya es volver a repetir, ¿vale? La fila 7 repite el patrón. En realidad es simplemente ir repitiendo, es como la 3. ¿Te acuerdas que la 3 por la parte de atrás empezamos haciendo un punto bajo, ¿vale? Un punto bajo antes de empezar. Si te fijas aquí, en la anterior hicimos el punto largo, pues ahora al revés. Primero hacemos el punto bajo y luego el punto largo, que nos fijamos que atraviese siempre la parte frontal del trabajo en el rombo, y así seguimos la secuencia: punto bajo en la fila y punto bajo clavado en ese punto bajo que está entre los dos puntos alargados de la fila anterior. Ahí nos fijamos que atravesemos el rombo y en este caso pues ya estamos repitiendo el patrón. Esta es la fila 3, que la empezamos con un punto bajo y un punto alargado, ¿recuerdas? Pues es lo mismo, fila 3. Lo único que ahora pues ya está más avanzado el trabajo, pero es todo el rato ir repitiendo. Punto bajo arriba, punto bajo debajo entre los dos puntos alargados en ese punto bajo. Vete guiando con el dedo índice, vas palpando el rombo que tienes delante, que es la parte buena del trabajo, para asegurarte que estás clavando bien en ese punto bajo que va a atravesar el rombo. Atraviesas el rombo. Cada vez que hacemos este gesto estamos atravesando el rombo. Fíjate con los dedos, con el tacto al principio, ya verás que después es muy sencillo. Te vas guiando con el dedo y así vas siguiendo la secuencia. Un punto bajo, uno arriba, otro debajo. Bien. Debajo, en el punto bajo, entre los otros dos puntos y encima. Y es importante que, como siempre, recuerdes, la fila tiene que acabar y empezar igual. Empezamos con un punto bajo clavado encima y luego un punto alargado, pues acabamos igual, con un punto alargado y un punto bajo. Igual que empezamos, punto bajo, punto alargado, acabamos, punto alargado, punto bajo. Giramos y de nuevo hemos montado, ¿ves? Hemos clavado con estos pasos que hemos hecho, hemos clavado nuevamente en los rombos las lazadas que nos van a servir para volver a formar estos rombos suspendidos. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo que hicimos en la fila número 4. Hicimos aquí un punto bajo y otro punto bajo. Estamos repitiendo el patrón. Es como la 4, ¿de acuerdo? Entonces hacemos 2 puntos. Si te acuerdas, en la frontal anterior hicimos un punto, pues ahora hacemos 2. Y esto es ir repitiendo. 1, 2, 1, 2 en la frontal. Una de las frontales empieza
con un punto bajo y luego ya el enlace, y la otra empieza con 2 puntos. Y así siguiendo el patrón. Ahora ya toca enlazar, punto bajo en la fila que nos toca. Enlazar. Y qué bonito, y además es muy entretenido. A mí me encanta este punto. Yo la verdad te voy a dar ya el spoiler, porque claro, si te digo que ahora que casi siempre o siempre lo he usado para bolsos y carteras, pues ya vas a saber de qué se trata el proyecto que voy a subir próximamente al canal. Pero es que bueno, estaba enseñando por Instagram el patrón que estaba haciendo para, ya te lo digo, es un bolsito, y gustó mucho el punto, me pedisteis que os lo enseñara, pues aquí lo tenéis. Acabamos la fila igual que empezamos. ¿Te acuerdas que empezamos con 2 puntos bajos? Pues acabamos con 2 puntos bajos. Y esto ya va a ser ir repitiendo todo el rato. Bien, empezamos con 2, acabamos con 2. Acuérdate, siempre tienes que tener los mismos puntos y las filas siempre empiezan y acaban igual. Y ahora aquí te fijas, aquí hicimos un punto bajo y luego un punto alargado. Pues ahora nos toca a la inversa, empezar con el punto alargado. Ahí, en el punto bajo de la fila de debajo, ¡flup!, hacia arriba, punto bajo. Y ahora ya un punto bajo, como la 3, ¿vale? Vamos repitiendo. Y nos fijamos siempre que vayamos clavando en el rombo de la parte delantera. Ve girando sobre todo al principio de aprender este punto, para darte cuenta de que cuando clavas aquí en este punto bajo estás atravesando el rombo. No tiene mayor misterio, ¿eh? Es simplemente ir intercalando, ir guiándote un poco por el tacto, si no quieres estar girando todo el rato, pero es muy fácil. Es el punto bajo que está entre los otros 2 puntos alargados el que tienes que hacer para atravesar el rombo y así formar el entramado. Y acabas igual que empezaste. Siempre las filas acaban y empiezan igual. Pues este es el patrón. Ahora nos tocaría volver a enlazar aquí. ¿De acuerdo? Aquí empezaríamos con un punto bajo, iríamos enlazando, hacíamos aquí un punto bajo, iríamos enlazando. Vamos a hacerlo para que lo veas, pero bueno, ahora nos tocaría. La otra hicimos, en el otro frontal empezamos con 2 puntos bajos, aquí con un punto bajo, y ahora enlazar esta V con esta V para formar el rombo que se intercala. Y ya luego la secuencia punto bajo encima, punto bajo entrelazando las hebras para formar los rombos. No es un punto que sea súper fácil porque tiene su aquel, tienes que estar pendiente y entenderlo bien, pero si lo entiendes, luego lo haces sin pensar. Es un punto muy fácil de seguir, porque en realidad son todo puntos bajos. Lo único que tienes que estar bastante atenta a dónde estás clavando en todo momento. Pero bueno, eso es lo bueno del crochet, que nos permanece la mente atenta a los puntos, y eso es pura terapia y mindfulness y yoga y de todo. Y bueno, pues como os había gustado mucho este punto, que lo estoy trabajando para un bolso que os enseñaré pues próximamente para el canal, os muestro cómo se hace el punto y así ya sabréis hacerlo por si queréis hacer cualquier otro proyecto con él. Es un punto que es rígido y que suele quedar bien para eso, para accesorios, porque además es muy tupido. Y bueno, pues siempre acabamos igual, ¿eh? Si empezamos con un punto bajo, acabamos con un punto bajo. Esta es la secuencia, este es el punto, no tiene mayor misterio, empezar y acabar igual. Ahora aquí fíjate, la fila trasera anterior empezamos con un punto alargado, pues ahora la inversa, empezamos con un punto bajo y después el punto alargado. Es ir intercalando los puntos, donde siempre aquí, en el punto bajo, y fijándonos que atravesemos el rombo por delante. Ahí en el punto bajo de la fila de debajo. Y así vamos trabajando todo el contorno. Al final siempre tienes que acabar igual que empezaste.
Es tan sencillo como eso. Yo aquí me detengo porque realmente esto es continuar el patrón, y como había hecho esta primera muestrecita de aquí, que como ves ya está más avanzada y no me gusta hacer muestras por hacer, me parece que voy a hacer un bolsito, un clutch, porque es ideal ya que por aquí queda muy tupido para hacer neceseres, bolsos. Entonces empecé a hacer la muestra para enseñárosla y me gustó para hacer un clutch. Si me sigues por ahí por Instagram, te voy a enseñar cuando lo tenga terminado cómo lo voy a hacer, pero bueno, que es muy sencillo. Voy a hacer 2 partes iguales, como ves. Aquí he hecho una parte, la acabaré de subir un poquito más, haré unos puntos bajos en la parte superior, lo coseré en los laterales y ya tengo un clutch, así no pierdo los puntos. Te espero en Instagram a ver si así pues ves cómo queda este clutch con este punto suspendido de rombo tan bonito. A mí es uno de mis puntos favoritos. Espero que lo hayas entendido bien. Muchísimas gracias por tu like, por suscribirte al canal si te gustó este punto, y bueno, pues te espero sobre todo por redes sociales para que podamos ir viendo poco a poco, me vayas dando tú también ideas. Te espero como Querer Tejer, me puedes buscar en Instagram sobre todo, que es donde estoy más activa, y así nos vamos dando ideas en el día a día y interactuamos. Gracias y hasta pronto.